sea bienvenido a este programa. Y es más, me atrevo a decirle, usted tiene muy buen gusto por escuchar la palabra de Dios. Cada vez que usted escudriña las Sagradas Escrituras, lo hace movido por la gracia de Dios, pero lo hace porque usted tiene muy buen gusto. Así es que le felicito por eso. Felicidades por saber escoger lo mejor de lo mejor que es Jesús. Jesús manifestado en las Sagradas Escrituras y que desde ahí nos revela el amor misericordioso del Padre. Una vez más, sean bienvenidos e iniciamos el programa invocando a la Santísima Trinidad. Juntos digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, Dios amoroso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tú que eres un solo Dios, nos presentamos ante ti con nuestras manos vacías. Yo en lo personal, Señor, me presento ante ti con mis distracciones, con mis equivocaciones, con mis pecados. Y desde ahí quiero pedirte, Señor, que por tu infinita misericordia nos regales de tu Espíritu Santo. Y que sea tu Espíritu Santo quien venga a disipar toda tentación. Que venga tu Espíritu Santo y sea esa muralla santa frente a nuestras tentaciones, frente a las tentaciones del mundo, frente a las tentaciones del maligno. Que sea tu Espíritu Santo regalándonos sutilidad para llevar tu mensaje, pero a la vez firmeza, para no hablar con palabras engañosas, para no hablar desde una manera hipócrita, sino para llevar tu mensaje tal como tú nos das. Danos, Señor, la gracia, en especial a mí, dame la gracia, Señor, para no distorsionar tu mensaje redentor. Dame, Señor, la gracia, dame agudeza al escuchar y al reflexionar tu palabra. Dame agudeza y dame firmeza, Señor, en mi manera de relacionarme contigo. Da agudeza, Señor, a la audiencia cuando percibe tu palabra, cuando escudriña tu palabra, cuando cree lo que tú nos dices a través de las Sagradas Escrituras. Da la certeza de que eres tú mismo actuando en persona, que eres tú actuando desde el lugar donde habitas en cada ser humano, que es el corazón. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, ante ti elevamos nuestras manos para decirte que eres grande, que eres santo, que eres el Hijo de Dios, que eres el unigénito del Padre, que tú estás a la derecha del Padre y desde ahí velas por la conversión del pecador. Te alabo, Señor, por tu santidad, por tu humildad, por tu palabra, por esa manera de enseñarnos. Te alabo, Señor, porque eres el Verbo encarnado. ¿Qué espíritu sería capaz de adoptar una condición humana para relacionarse con el hombre tal y cual como es el ser humano? ¿A qué Dios se le ocurriría abajarse tanto para mostrarnos su amor y para darse enteramente a través de el sacramento del pan y del vino? ¿Que Dios sería capaz de humillarse tanto y despojarse de su trono y de su poder para venir a rescatar al pecador y transformarlo y darle una vida eterna y llevarlo a tu gloria? Nadie, Señor, es capaz de hacer eso. Solamente tú, oh Dios omnipotente, Dios trino, de quien emana la vida, de quien emana la sabiduría. Tú eres nuestra luz. Enséñanos a hacer luz. Tú eres nuestra vida. Enséñanos a dar la vida por los demás y por ti. Tú eres nuestra salvación. Enséñanos a vivir todos los días como salvados, como redimidos. De ti nos viene la vida eterna. Danos la gracia de alimentarnos de tu cuerpo y de tu sangre, porque ellos nos llevan y nos preparan a la vida eterna desde ya y nos enfocan hacia la vida eterna en plenitud, que será con tu segunda venida. Oh Cristo omnipotente, que desde tu cruz con los brazos abiertos nos esperas para amarnos, cual esposo
espera a su esposa para unirse en intimidad. Y así te unes en intimidad esponsal en cada comunión, en cada unión sacramental. Bendito seas. Gracias también, Señor, por regalarnos de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por venir en nuestro auxilio y enseñarnos a orar como conviene. Gracias, Espíritu Santo, por ser tú quien nos llevas en proceso de santidad sobre la cruz y sobre las huellas de Cristo. Loado seas, Espíritu Santo de Dios. Alabado seas, eres santo, eres eterno, tú eres la fuente de santidad, tú eres esa agua viva que necesita el pecador para convertirse, tú eres llama ardiente que transforma y que purifica los pensamientos y los deseos del ser humano por pensamientos y deseos conforme a la voluntad de Dios. Tú eres ese río de cristal de cual emana del trono del Padre y que viene en busca del pecador arrepentido para santificar en él el nombre de Dios. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Gracias por actuar en mí, gracias por actuar en la audiencia, gracias por actuar en la humanidad, gracias por actuar en los sacerdotes, en los matrimonios y en los religiosos del mundo entero. Gracias, Espíritu Santo, por regalarnos una experiencia con el Padre, una experiencia con Jesús resucitado y una experiencia contigo mismo. Gracias también, Señor, por regalarnos la compañía y la intercesión de María Santísima. Madre de bondad y Madre nuestra, nos ponemos en tus manos para decirte que sigas intercediendo por nosotros, para decirte que acudimos a ti en nuestras necesidades, pero intercede por nosotros para que no solamente acudamos a ti en nuestras necesidades, sino que acudamos en ti en todo momento, acudamos a ti en todas nuestras realidades, para que a semejanza tuya nosotros también podamos decir a nuestro Creador: celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva. Enséñanos, María, a orar como tú oras con sinceridad al Padre. Enséñanos a alabar a Dios con esa sencillez, pero con esa profundidad de corazón como tú alabas al Padre. Que nosotros también podamos decir: en verdad, el Todopoderoso ha hecho grandes obras por mí. Y que podamos nosotros invitar a las demás personas a que reconozcan que el nombre de Dios es santo y que Dios nos alcanza con sus favores a todo quien invoca el nombre de Dios. Para que nosotros también, a ejemplo tuyo, Madre de bondad, podamos decir: he aquí la esclava del Señor, y que podamos responder diciendo: hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Empecemos el programa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 12, versículo 18. Entonces se presentaron algunos saduceos. Estos no creen en la resurrección de los muertos, y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si alguien muere antes que su esposa y no tiene hijos, el hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo que será el heredero del difunto. Había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y lo mismo el tercero. Y así pasó lo mismo con los 7. Después de todos murió la mujer. En el día de la resurrección, si ellos deben resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Ya que los 7 se casaron con ella. Jesús les contestó: si ustedes se pierden en esto,
¿No será porque no entienden la Escritura ni tampoco el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, no tendrán esposa o marido, sino que serán en el cielo como ángeles. Y en cuanto al hecho de que los muertos resuciten, ¿no han leído el libro de Moisés en el capítulo de la zarza? Como Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos nos enseña algo muy importante. Empezando desde el versículo 18, Marcos nos explica de que los saduceos son aquellas personas que no creen en la resurrección. Y eso debería llevarnos a nosotros también a pensar que como cristianos católicos, nosotros que frecuentamos los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía, nosotros que elevamos oraciones a Dios, ¿será que nosotros también le creemos a Jesús cuando habla de resurrección de los muertos? ¿O será que pensamos que la vida del ser humano termina con la inexistencia de la carne, que termina con el último aliento de vida de la carne del hombre? O mucho peor, que pensamos que nos podemos reencarnar en otro ser humano o en un animal o en una planta hasta mejorar nuestro estilo de vida. Porque si es que es así, y si pensamos en la reencarnación o negamos la resurrección de los muertos o dudamos de la resurrección de los muertos, nosotros también podríamos ser una especie de saduceos. Mire entonces cómo Marcos empieza diciendo, primero nos pone como punto principal la fe en Dios, porque Él nos resucita a una vida nueva. Este pasaje de Marcos nos lleva a retroceder unos versículos anteriores donde nos mostraba que los fariseos se habían aliado con los partidarios de Herodes para ponerle una trampa a Jesús y desde ahí provocarle una tentación y una revolución frente al gobierno del César o de Herodes. Y ahora Jesús, teniendo frente a los fariseos y a los partidarios de Herodes, tiene también presente a otro grupo que se mete en ese diálogo, que se mete en esa enseñanza que Jesús había dado con la moneda que tenía el rostro y la escritura del César. Y hasta ese momento llegan los saduceos, quienes no creen en la resurrección de los muertos, y le dicen, maestro. Otra manera hipócrita de los saduceos de dirigirse a Jesús, le dicen maestro. Cuando ellos tenían bien claro que se reconocía como maestro a aquella persona que luego de recibir una formación religiosa quedaba autorizado por el sumo sacerdote para interpretar las sagradas escrituras, que quedaba autorizado por el sumo sacerdote para hablar en el templo e interpretar las sagradas escrituras. Y los saduceos tienen bien claro porque son personas eruditas en las sagradas escrituras, que era la Torá de ellos, y de una manera astuta le dicen a Jesús, maestro, cuando ellos tienen bien claro que Jesús no ha recibido la autorización para hablar y evangelizar dentro del templo ni dentro de las sinagogas. Y lo que es más, le van a decir, Moisés en su ley nos dice, si alguien muere y su esposa no tiene hijos, que el hermano del difunto se case con la viuda para que los hijos que dé la viuda no sean hijos de su segundo compromiso, sino que sean hijos del difunto. Y ellos continúan con la pregunta y le dicen, murió el marido, la viuda se casó con el hermano,
el hermano murió, la viuda se casó con el tercer hermano del difunto y ninguno de ellos le dejó hijos. Cuando mueran ellos, y si es que deben resucitar, mire la pregunta como le dicen, si ellos deben resucitar, como que le ponen a Jesús y le dicen, si tú dices que hay resurrección, si es que realmente existe la resurrección, ¿de cuál de ellos, de cuál de esos 7 difuntos va a ser esposa la mujer, ya que a todos los tuvo como marido? Y Jesús les contesta, si ustedes se pierden en esto, no será porque no entienden la escritura ni tampoco el poder de Dios. Los fariseos, dentro de la ley de Moisés, toman el texto que está en el Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Y Moisés había descrito este mandamiento, de que si el difunto no tenía hijos, pues debería tomarla como esposa el hermano del difunto a fin de procrear hijos. Jesús les explica con la misma ley de Moisés. Jesús como que les dice, muy bien, ustedes que conocen la ley de Moisés, veamos pues entonces si conocen y si entienden la ley de Moisés. Jesús recibe una pregunta retomada de la ley de Moisés y ahora para explicarles les menciona la misma ley de Moisés que está en el libro del Éxodo capítulo 3 versículo 6. Ahí en este pasaje, Dios Padre, cuando se presenta a Moisés, le va a decir, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nótese cómo Jesús les explica. Dice, yo soy el Dios de Abraham. Y hace énfasis, o nosotros deberíamos hacer énfasis en la lectura cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y lo dice también en una manera afirmativa, dice yo soy, es decir, es en ese momento. No le está diciendo yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac. No, le está diciendo en una manera afirmativa y presente. Yo soy el Dios de Abraham. Eso quiere decir que Abraham, a pesar de que su carne murió, está vivo en espíritu en la presencia de Dios. Por eso le dice el Dios de Abraham. A pesar de que Isaac murió, su alma está vivo ante la presencia del Padre. Por eso le dice el Dios de Isaac y consecuentemente le dice el Dios de Jacob. Jesús ahora con esto les explica que la ley les dice que Abraham, Isaac y Jacob están vivos y están en la presencia de Dios. Jesús, por otro lado, con esto les dice a los saduceos que en el cielo no tendrán esposa o marido, sino que serán como ángeles. Los saduceos y muchos de nosotros, digo muchos de nosotros porque a veces dudamos o como que tenemos medio confuso el tema de la resurrección y pensamos en que después de la muerte, si bien es cierto esperamos la resurrección, esperamos un cielo nuevo y tierra nueva. Aquí discrepamos con ciertos grupos protestantes porque ellos nos presentan o tratan de llevarnos supuestamente el mensaje de Dios con la esperanza de que después de la segunda venida de Jesús vamos a tener una tierra nueva donde no vamos a tener que trabajar porque Dios va a hacer florecer los frutos del campo y donde el hombre va a vivir en paz y en armonía con el lobo y con el oso y con el león. Y no se trata de eso. Porque Jesús es claro cuando dice, en el cielo no tendrán esposa. Lo que nos está diciendo es que en el cielo no vamos a vivir desde una manera humana.
no vamos a vivir conforme los deseos de la carne, sino que vamos a ser como ángeles. Y esto me lleva a recordar que cuando uno ha perdido un ser querido, cuando un ser querido ha partido ya a la presencia de Dios, como una manera de consolarse, dice: ahora ya tenemos un angelito en el cielo. Hay que tener claro que el ser humano, cuando resucite, resucita en un cuerpo glorioso, pero sigue siendo ser humano. No va a ser ángel, no va a ser ángel. Hay que tener en cuenta eso, hay que tener bien claro entonces que las personas o los familiares que nos antecedieron están en la presencia de Dios, sí, y son santos porque han sido purificados en la sangre de Cristo y porque han sido salvados, han sido redimidos por obra de Dios y en Jesucristo. Pero no vamos a ser ángeles. Ahora, respecto a esto, valdría hacerse un par de preguntas. Diría, ¿cómo son y cómo viven los ángeles? ¿Se ha preguntado tal vez usted cómo son los ángeles? Y yo pienso que usted ya tiene una idea. Un ángel es un ser espiritual, un ser que no tiene pecados, un ser que está cerca de Dios y un ser que nos cuida por gracia de Dios. Pero, ¿cómo viven los ángeles? Sería otra pregunta. ¿Se ha preguntado eso también? ¿Cómo viven los ángeles? Y para esto le invito a que revisemos el texto de Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 1, versículo 14, donde nos va a mostrar cómo son los ángeles. Mientras usted va ubicando ahí el texto y yo también lo ubico por acá, nos dice lo siguiente: pues todos estos espíritus no son más que servidores y los manda Dios para bien de los que reciben de Él la salvación. Les repito, pues todos estos espíritus, está refiriéndose a los ángeles de Dios, y les dice, pues todos estos espíritus no son más que servidores. Ahí tenemos la respuesta entonces, ¿cómo son los ángeles? Hebreos nos dice que los ángeles son seres espirituales que están al servicio de Dios y que se nos son dados a todo hombre y mujer que acepta la salvación de Dios. Pero preguntémonos o respondamos la siguiente pregunta que les decía: ¿cómo viven los ángeles? Y aquí es donde a mí me gusta. Y me gusta este pasaje específicamente, o me gusta esta imagen específicamente desde el capítulo 4 y capítulo 5 del Apocalipsis. Antes de que usted vaya buscando el libro del Apocalipsis, le invito a que revisemos el capítulo 2, versículo 13 del Evangelio de Lucas. Y así vamos a descubrir cómo viven los ángeles. Lucas capítulo 2, versículo 13 nos dice, hablándonos del nacimiento de Jesús, aquella noche en que los pastores reciben el mensaje de la buena noticia del nacimiento de Jesús, dice el texto de Lucas que se presentó una multitud de ángeles. En otras traducciones dice que junto al ángel que anunciaba el nacimiento de Jesús, se presentaron o se le juntaron seres celestiales. Y acá viene la respuesta. ¿Cómo viven los ángeles? Dice que estos ángeles cantaban a Dios, gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra gracia y paz a los hombres. Así es como viven los ángeles, dando gloria a Dios y deseando gracia y paz a los hombres. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 11, encontramos otra enseñanza de los ángeles. En este pasaje, en el capítulo 4, nos relata las tentaciones que enfrenta Jesús. Y cuando Jesús ha enfrentado y ha vencido las tentaciones, Mateo nos dice, el diablo se alejó y los ángeles
y los ángeles se pusieron a servir a Jesús. Esto concuerda con lo que nos dice Hebreos, que los ángeles son seres espirituales que están al servicio de Dios. Y lo que les mencionaba, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Léalo. No tenga miedo de escudriñar el libro del Apocalipsis, ya que no es un libro de terror. Es un libro del cual emana las más hermosas oraciones que incluso usted y yo lo rezamos en la Sagrada Eucaristía. Tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 del libro del Apocalipsis nos hacen una descripción del trono de Dios. Y nos dicen que el trono de Dios está cimentado sobre 4 seres celestiales, 4 seres que tienen el rostro de ángel, el rostro de el buey, el rostro de un águila y el rostro de un león. Usted ya sabe que el rostro del águila representa al evangelista Juan, el ser con rostro de león representa al evangelista Marcos, que es el primer evangelio que se escribió y el evangelio que estamos estudiando en este ciclo litúrgico. La figura del buey, que representa al evangelista Lucas, porque el buey representa la fuerza, el poder y sobre todo porque nos habla de los sacrificios que se ofrecían en el templo de Jerusalén. Y el evangelio de Mateo, que se representa con la figura del hombre, porque Mateo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces, este capítulo 4 nos muestra que el trono de Dios está sobre las alas de estos 4 seres y que en el centro del trono hay una silla en la cual se sienta un anciano, un hombre o una imagen que parece ser la de un hombre de cual emana una luz intensa. Esa luz brillante, esa luz blanca es la divinidad y la santidad de Dios. Luego, el capítulo 4 nos dice que alrededor de este trono donde se encuentra la gloria de Dios, donde se encuentra Dios Trino, alrededor de ese trono están sentados en sillones cada uno, están sentados 24 ancianos. Estos 24 ancianos son la reunión de los grupos del Antiguo Testamento que conforman los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles que representan al Nuevo Testamento o representan al nuevo pueblo de Dios. 24 ancianos. Y ahora en el capítulo 5 del Apocalipsis nos dice que alrededor ya de esta imagen que les acabo de describir, alrededor hay miles y miles de seres celestiales. Capítulo 5, versículo 11 del libro del Apocalipsis. Dice Juan: yo seguía mirando y oía el clamor de una multitud de ángeles ruidosos alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Mire, los ángeles están por la parte externa entonces de lo que es la gloria de Dios. Y acá viene cómo viven los ángeles. La pregunta habíamos dicho, ¿cómo son los ángeles? Y ya vemos que son seres espirituales. La segunda pregunta era, ¿cómo viven los ángeles? Y esta enseñanza profunda que nos muestra el libro del Apocalipsis, a mí me gusta mucho porque eso es una invitación para que usted y yo sigamos el ejemplo de los ángeles. El versículo 11 continúa. Se contaban por millones y millones y gritaban a toda voz: digno es el Cordero que ha sido degollado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Continúa el texto en sus versículos. Entonces oí la voz de toda la creación, el cielo, la tierra, el mar y el lugar de los muertos. Todos los seres que están en el universo clamaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos.
Qué hermoso texto, qué hermosa oración que yo le invito a que usted repita después de mí, a semejanza de los ángeles como alaban a Dios. Vamos ahí. Al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Una vez más, digámosle, al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios. Hermosa oración, ¿cierto? Ante la oración, ante la gloria que dan los ángeles, los cuatro vivientes responden, amén. Es decir, así sea. Y acá viene lo que dicen los ancianos, o tanto el pueblo del Antiguo Testamento como el pueblo del Nuevo Testamento, reflejado en los 24 ancianos, dicen, se postraban y adoraban. Se postraban y adoraban. La pregunta decíamos, ¿cómo viven los ángeles? Los ángeles viven haciendo esto, dando alabanza, dando honor, dando gloria y dando poder a Dios por los siglos de los siglos. Es una oración incesante, una oración que no termina, una oración que se repite una y otra vez. Termina de repetir esta oración y empieza nuevamente a repetir cada vez con mayor profundidad en el corazón. Y yo pienso que la oración que elevan los ángeles es mucho más profunda que cuando uno como padre le dice a los hijos, te amo. Y ahí quisiera invitarle a que hagamos este ejemplo, usted y yo. Recuerde en la persona que más ama. Puede ser su hijo, su hija, su esposa, su hermano, su amigo, sus padres. Pero yo prefiero en lo personal hacerlo con el ejemplo de mis hijos. Por gracia de Dios tengo dos hijos, un hombre y una mujer. Y ahí es donde yo le invito a que usted cierre sus ojos y con una palabra le exprese todo su amor a su hijo. Si usted se dirige a su hijo, en mente tenga a su hijo y dígale, te amo. Pero en cada expresión que vamos a ir repitiendo va a ser más profunda y va a ser más sincera. Diga conmigo, te amo, te amo, te amo hijo, te amo hija. Y eso hace que el corazón pues retumbe, ¿no? Hace que el corazón realmente exprese lo que estoy sintiendo. Y ahí quiero llevarles a que tratemos de experimentar cómo alaban los ángeles. Dice que cada vez repetían incansablemente, decían gloria, honor, honra y alabanza a Dios. ¿Cómo será la oración de los ángeles que cada vez sea más profunda y con más fuerza para que con la oración retumbe el cielo y la tierra ante el clamor de los ángeles, ante la oración de los ángeles dirigida a Dios? Eso debe ser muy profundo. Eso debe ser muy hermoso y a nosotros nos lleva y debería animarnos a que nuestra oración sea así, que sea sincera, que sea profunda y que sea como los ángeles nos enseñan. Bendito sea, Señor. Continuemos. Mire, entonces Jesús ahora les dice a los saduceos, si ustedes se pierden en este tema de la resurrección, ¿no será porque no entienden las sagradas escrituras y el poder de Dios? ¡Ay! Otra cachetada para los saduceos y otra cachetada para nosotros los seres humanos. Porque Jesús les dice, ustedes se pierden en esto porque no entienden las sagradas escrituras. ¿Cuántos de nosotros leemos las sagradas escrituras y nos encontramos distraídos, con la mente en otro lado, con los ojos centrados en el texto, pero con el corazón distraído? ¿Cuántos de nosotros miramos a Jesús presente en el pan y en el vino, pero no hacemos conciencia porque no queremos creerlo? Y ahí Jesús retoma el texto de Mateo en el capítulo 13, versículos del 13 al 15,
donde les va a decir con una parábola, gente incrédula. Ustedes son gente que mira y no ve, y cuando oye no escucha ni entiende. Y esta enseñanza o este llamado de atención lo dijo Jesús cuando a los apóstoles en privado les explicaba el misterio del reino de Dios y lo hacía en secreto. Por eso, qué bueno sería de que usted y yo sigamos un camino de discipulado, que le acojamos a Jesús, que acojamos a María y los llevemos a nuestra casa como el discípulo amado lo hizo, y que desde ahí, siendo discípulos de Jesús, el mismo Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a entender lo que leemos, a comprender lo que miramos y sobre todo que vamos a poder entender lo que nos explica respecto al misterio de Dios. Por otro lado, veamos que el poder de Dios en cambio es el amor plasmado y eternamente visible y vivible. Escuche esto. El poder de Dios lo encontramos plasmado, eternamente visible y vivible en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera carta de los Corintios en el capítulo 1, versículos del 17 al 18, nos habla sobre el lenguaje de la cruz. ¿Y cuál es ese lenguaje de la cruz? Nos dirá que el lenguaje de la cruz es el amor. Entonces, el poder de Dios es el amor plasmado en la cruz. Y esa cruz que se vive y se hace visible en cada Eucaristía. Bendito Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que al Señor sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los acompañe y los guarde en su santo corazón.